Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Para mí es un verdadero gusto, como siempre, compartir ideas. Soy la doctora Raquel Pérez Terrazas y el día de hoy con esta clase damos por terminado este módulo de estudio sobre lo que es la teoría del conflicto. Entonces, como siempre, pues muchísimas gracias por el favor de su atención y por su asistencia puntual, así como pues para poder compartir ideas y hacerlo de forma dinámica, mantener las cámaras encendidas y los micrófonos apagados y pues evidentemente cuando quieran hacer algún tipo de intervención, pregunta, pues siéntanse la libertad de poder hacerlo abriendo el micrófono para poder entonces hacer uso de la voz. Pues muchísimas gracias y vamos a seguir en este tema tan interesante sobre el conflicto y precisamente ver esta cuestión importantísima. Fíjense bien, tome nota. Cuando estamos hablando del conflicto, estamos hablando precisamente de este elemento, de esta situación, de aquello de lo cual se espera obtener, pues evidentemente, una respuesta. Y para ello habíamos ya estudiado que tenemos dos variables, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables cuando estoy hablando de conflicto? Pregunta. Cuando yo hablo del conflicto, ¿cuáles son las variables que necesito encontrar para poder despejar? Pregunta. Pregunta. Ajá. Las necesidades y los intereses. Ok, tengo el conflicto, exactamente esto de lo que se espera una respuesta, ¿de acuerdo? Se espera... Las oposiciones, intereses y necesidades. Y tengo dos variables, ¿cuáles son? Un problema sigue siendo problema en tanto no identifique qué y qué. El origen del conflicto o los intereses a asumir dentro de la disputa o controversia, maestra, pudiese ser. Causa y efecto. Recordemos exactamente. Todo problema tiene dos variables y esas variables son la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente es la que es por sí misma, no necesita de otra cosa para poder ser, es la cosa misma. Es exactamente el fenómeno de estudio al cual nos tenemos que abocar para poder entonces encontrar exactamente cuál es el efecto que va a generar en un despliegue de conducta, en una materialización del hecho y para poder exactamente entender el origen, ¿de acuerdo? Entonces, todo problema, todo conflicto tiene dos variables, que es la variable dependiente e independiente. La independiente es la causa, es el origen. Y la dependiente es la que va a necesitar de aquella otra para poder manifestarse. ¿De acuerdo? Entonces, la dependiente es la... ¿qué? Causa. La causa. Independiente, dependiente. Independiente es por sí misma. Y esta es que... La causa. La causa. Y la que va a necesitar de esta para poderse manifestar o materializar es que... El efecto. Correcto. Entonces ya tengo mis dos variables identificadas, variable dependiente, independiente. Todo lo demás son factores, ¿de acuerdo? Entonces, un conflicto puede ser multifactorial, pero tiene una causa y tiene un efecto, tiene un origen y tiene exactamente una forma de materializarse, ¿correcto? Bien, todo lo demás vamos a identificarlo exactamente como esos elementos sustanciales para poder delimitar de qué estamos hablando y exactamente sobre qué estamos trabajando. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que me va a dar la vertiente para poder tener estos elementos concretos de cuáles son estos factores que circundan a mis variables? Son las preposiciones, ¿ok? Sugiero que las memoricen o que de pronto las tengan impresas y en una tabla, ¿no? Aparejada exactamente a cuando estamos, pues obviamente en mediación y todo ello, para poder entonces entender y comprender y tener las respuestas inmediatas. ¿Esto qué es? Todos los demás factores los voy a encontrar atendiendo la respuesta a exactamente cada una de las preposiciones. Entonces,
Vuelvo a insistir, ¿cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿ok? Entonces, tengo yo mi conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, ya despejé mis dos variables y tengo causa y efecto. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a dar respuesta a través de cada una de las preposiciones, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio que tenemos que hacer y que realmente es de gran valía. ¿Por qué? Porque definitivamente, no sé, pongamos una situación, un problema, no sé, alguno que quieran poner sobre la mesa para ir exactamente identificando causa y efecto y ahorita hacemos el análisis multifactorial. Los escucho. A ver, un ejemplo de conflicto que propongamos. ¿Cuál sería? Pues, en cualquier materia, maestra, pudiese ser. Sí, exactamente. Traigamos un problema a la mesa con causa y efecto. ¿Cuál será? Pudiese ser la desocupación de un bien inmueble. ¿Qué con qué? Por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente, ¿no? El mobbing como causa de ansiedad en, no sé, en litigantes. Mobbing, entendiendo esto exactamente como el acoso laboral, ¿no? Entonces ahí tengo una causa y tengo el efecto. El mobbing como causa de ansiedad en litigantes, ¿ok? Ahí ya tengo dos variables, una causa y un efecto. Entonces, ¿el origen cuál es? El acoso laboral, ¿no? Y el efecto genera ansiedad, ¿no? En el litigante, por ejemplo. Okay. Si tengo estas dos variables, dependiente e independiente, mi causa y mi efecto, entonces ahora me voy a encontrar todos los factores, ¿ok? Entonces, empezamos con la primera preposición, ¿no? Vuelvo a insistir, hay que tenerlas a la mano o memorizarlas. Yo sugiero que en algún momento las tengamos exactamente frescas en la mente para que a la hora de estar escuchando el discurso, a la hora de estar mediando, exactamente podamos empezar a encontrar las respuestas. Vuelvo a insistir, es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Ok? Entonces, el ejercicio sería a, ¿no? ¿A quién afecta? ¿Ok? Respondemos. ¿Ante qué situación? ¿Ante qué circunstancia? ¿Ok? ¿Bajo qué contexto? Ante, bajo, cabe. ¿Quiénes son, no? Los elementos, ¿no? O las personas involucradas que caben precisamente en esta problemática, ¿no? Y así nos vamos, ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, y así todas las preposiciones. Y vamos exactamente haciendo el ejercicio contestando cada una de estas partes, porque la preposición exactamente es antes de la exactamente posición que va a tomar, ¿qué? Pues evidentemente el conflicto. ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando ya tenemos todos estos elementos, vamos a hacer una calibración. Esto es, aquellas palabras que con mayor frecuencia se repitan, es exactamente ahí donde está el origen, es exactamente ahí donde podemos encontrar la solución en la menor cantidad de movimientos posibles. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Ok. Un ejemplo más. Juan bajó de calificaciones, causa y efecto. ¿Cuál sería exactamente? Juan bajó de calificaciones por el divorcio de sus padres. Ok, listo, ¿no? Y ahí nos vamos, ya tenemos exactamente identificado causa y efecto. Ahora, vamos a hacer el análisis multifactorial. Entonces nos vamos ¿a quién afecta? Pregunta. A Juan, Correcto. ¿Ante qué situación? ante el divorcio de sus padres. Correcto. ¿Bajo qué circunstancia? Pues bajo calificaciones, ¿no? O sea, la cuestión escolar. El Ante, bajo. desempeño, ¿no? Es Podría correcto. decir. Ajá. Ante, bajo, cabe. Con. Por el contexto. Ajá. Contra. El contra es ¿cómo se podría poner aquí lo del contra?
Pudiese ser contra su disposición de querer aprender. Muy bien, exactamente. Ajá, ahí ya vamos con contra. Contra. De. Ahí podemos Pues poner de. ¿De quién depende? de él, ¿no? Sus calificaciones, de su concentración, de su... O de quién depende la causa o de quién depende el efecto. Como ustedes quieran irlo planteando, porque como es un análisis multifactorial, al final vamos a tener palabras que se repitan. Ahí hacemos una calibración y exactamente ahí tenemos nuestros elementos sustanciales para poder entonces verificar causa y efecto y exactamente qué es lo que está sucediendo para poder entonces dar una solución. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de lo que quieran, de la causa del efecto, de De sus padres, Ajá, o de los involucrados, tanto padres como del chico que no está aprendiendo. de Juan. contra de, desde, Desde la ¿Desde cuestión cuándo está emocional, ocurriendo? desde, ¿Desde cuándo ocurre? desde cuando ocurre, ajá. En, en, entre, suelta desde en En dónde? tiempo y lugar. En tiempo y lugar, exactamente, ajá. Entre, ahí podríamos exactamente en, lugar, entre, un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Entre ok, qué fecha y qué fecha? Ok. Ajá. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hacia, Ahí sería hacia su perjuicio, ¿no? O sea, como mismo de él, hacia su perjuicio, hacia su persona, es a quien afectaría directamente o estoy equivocado. o el correcto, aprendizaje, hacia el aprendizaje, hacia la acreditación del año, ¿ok? Hasta, hasta, como hasta la baja de calificaciones, o sea, afectó en el aprendizaje, pero a lo mejor esa baja de calificaciones ya no lo dejó pasar de nivel o reprobó la materia, como el alcance de la falta de aprendizaje. o inclusive hasta cuándo, ¿no? Esta baja de calificaciones por esta situación en particular que tenemos del divorcio de los padres, ¿hasta cuándo, no? O sea, va a terminar este A proceso. seguir. Okay. Exactamente. ¿Qué ¿Cuándo va? sigue? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para. Para. Esta situación va a afectar para su desarrollo, Para su Para la desarrollo. atención, Correcto, para su atención, correcto. Por, por según, para su desarrollo, por el miedo, por el estrés, por por la ansiedad, ansiedad, por la tristeza. por la tristeza y todo ello que genera exactamente esta circunstancia, ¿no? Según, Por según. ahí podríamos echar mano de las estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, tantos niños ¿no? Inclusive pueden llegar a diserción escolar o inclusive a tener esta cuestión, ¿no? De ideas suicidas, pudiéramos exactamente también tener otro factor, ¿no? Que impacta esta cuestión, ¿no? De nuestras variables. podría ¿Qué ser, sigue? podría ser Bien. como según su educación o según su caso o algo ya dirigido a la persona. Sí, exactamente. Si esa es la parte en la que queremos explorar ese factor, sí, también cabe. Ajá. Para Ok. por según. Ah, según. ¿Listo? Según, sin,
sin un evento, ¿no? No sé, a lo mejor podríamos inclusive hasta meternos, ¿no? En violencia familiar, ¿no? Sin la violencia familiar que se generó, pues evidentemente, no sé, ahí tendríamos otro elemento, ¿no? Como factor de análisis, ¿no? Porque habría que ver, ¿no? Si fue sin violencia o con violencia, ¿no? La razón por la cual, pues evidentemente se disuelve el matrimonio, ¿no? Podríamos inclusive, ¿no? So pena de la baja en calificaciones, de no haberse dado este evento, ¿no? O sea, podría inclusive hasta tener la excelencia académica, ¿no? Entonces, podría ser. Según Cinso, sobre Sobre la situación, ya, hay unas que sí se pueden repetir, ¿no? Sí, pues, porque acuérdense exactamente, al final vamos a hacer una calibración, vamos a hacer una ponderación de aquellos elementos que más se repitieron, es exactamente sobre lo que tenemos que tratar. ¿Se acuerdan de nuestra tabla de teoría del conflicto? Para saber exactamente qué está generando la incertidumbre, cuál es exactamente ya el malestar, cuál es exactamente ya el elemento de tensión y exactamente qué es lo que puede llevar a una crisis, ¿de acuerdo? Para poder hacer una mediación adecuada. Es ahí donde ponderamos, sí, se están repitiendo y todo eso. Ah, ok, entonces ahí están los elementos sobre los cuales tengo que trabajar. Según Cinso, sobre, tras. Tras una Tras el intervención adecuada, un comportamiento, acompañamiento. ¿Ah? Los oigo. sería atrás como investigar o indagar más allá porque el motivo de la baja de descalificaciones aunado a la separación de los padres. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al final obtenemos evidentemente una valoración de todos esos elementos, de estos elementos factoriales, para poder entonces determinar, ok, cuál es la causa, cuál es el efecto, pero también qué está acompañando o qué está reforzando prácticamente la generación de estos efectos o definitivamente qué está fortaleciendo aún más la causa, el origen, ¿no? De toda esta situación que tenemos, evidentemente como obligación mediar, ¿de acuerdo? Y encontrar la solución adecuada a ello, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Ok? Bueno, Sí. sugiero que pues evidentemente lo traten de repasar, lo traten de hacer, busquen ejemplos sencillos, ¿no? Con variables muy sencillas para que aprendan precisamente a hacerlo, contesten, hasta pues evidentemente llegar a situaciones ya más complicadas y pues evidentemente ya tenemos todo ¿no? La guía para poder entonces determinar cuáles son los puntos o los ejes o la estrategia de acción, ¿ok? Bien, vamos a revisar exactamente las máximas de la comunicación. Ok, ya estamos exactamente mediando y todo ello. Y en esta cuestión del conflicto vamos a tener que tomar en cuenta máximas de la comunicación. Una de las máximas de la comunicación exactamente nos dice lo siguiente: no podemos no comunicarnos, ¿ok? No podemos no comunicarnos. Esto es, en todo momento estamos tanto enviando mensajes como recibiendo mensajes, ya sean estos verbales o no verbales, ¿de acuerdo? Entonces, una de las máximas de la comunicación es no podemos no comunicarnos. Cuando estamos exactamente revisando, estamos escuchando, estamos interviniendo, en todo momento hay comunicación, ya sea tanto de lenguaje verbal o del lenguaje no verbal. Recordemos que el lenguaje no verbal, comprende el 80% de la información, el 93% está en
la gesticulación facial. Y del 20% de la comunicación verbal, de aquello que sí se dice, el 38% lo podemos identificar por el tono de voz, ¿de acuerdo? Entonces, máxima de la comunicación, no podemos no comunicarnos. Porque en todo momento estamos tanto enviando mensajes como recibiendo mensajes, exactamente en su forma verbal o no verbal. Ok. Segunda máxima de la comunicación. ¿Qué nos dice? Cuando existe incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal, este último ejerce un efecto mayor que la palabra hablada. Repito la segunda máxima de la comunicación. Cuando existe incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal, este último ejerce un efecto mayor que la palabra hablada. ¿Esto qué es? Es más importante. Oye, ¿me eres infiel? No, ¿cómo no? Exactamente. La comunicación, exactamente, que me está generando el mensaje no verbal, ejerce un efecto mayor que el de la palabra hablada. Entonces, cuando existe incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal tiene mayor efecto que la palabra hablada. Entonces, oye, ¿me eres infiel? No, estoy verbalmente diciendo lo opuesto a lo que estoy asintiendo con el cuerpo. ¿Sí quedó claro? Entonces, segunda máxima de la comunicación, cuando existe incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal, este último ejerce un efecto mayor que la palabra hablada. Bien, vámonos con la tercera máxima de la comunicación, esta que nos dice. Es importante hacernos activamente responsable de cada mensaje que enviamos, sea verbal o no verbal. Es importante hacernos activamente responsables de cada mensaje que enviamos. ¿De acuerdo? En la modalidad que sea, verbal o no verbal. Ok. Siguiente máxima de la comunicación, esta que me dice. La comunicación se considera completa cuando el mensaje que se recibió es igual al que se envió. La comunicación se considera completa cuando el mensaje que se recibió es igual al que se envió. Ok. En algún momento ya lo habíamos repasado, lo habíamos estudiado. ¿Qué es aquello importante que necesita compartirse entre el emisor y el receptor para que se entienda el mensaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta, maestra? La comunicación se considera completa cuando el mensaje que se recibió es igual al que se envió. Ok, tenemos un receptor y tenemos un emisor. Para que entonces la comunicación se considere completa, evidentemente necesita que ese mensaje que se recibe es igual al que se envió. ¿Qué necesita compartirse entre emisor y receptor para que la comunicación sea efectiva? Para que realmente haya comunicación. ¿Qué necesitan compartir? ¿El mismo qué? El mismo canal. El mismo mensaje o el mismo... El El mismo mismo significado. significado, contenido, muy bien. Ah, el Exactamente. significado. El mismo significado. Entonces, si tanto receptor como emisor comparten el mismo significado, entonces la comunicación se considera completa. ¿Por qué? Porque el mensaje que se recibe es igual al que se envía. ¿Ok? Porque ambos están compartiendo el mismo significado. Ok. Otra máxima de la comunicación. Cualquier elemento negativo en una comunicación tiende a ejercer un efecto mayor en el otro que la suma de todos los aspectos positivos. Cualquier elemento negativo en una comunicación tiende a ejercer un efecto mayor en el otro que la suma de todos los positivos, ¿no? Y habíamos puesto también el ejemplo, ¿no?
Oye, no te vayas a preocupar con lo que te voy a decir. No he dicho absolutamente nada y el receptor ya está angustiado. ¿Por qué? Porque estoy generando exactamente la emisión de un negativo y entonces este ejerce un efecto mayor que la suma de todos los aspectos positivos que preceden. Así que funciona en positivo. Necesita exactamente seguir en positivo y en positivo. Cuando detecta un elemento negativo, es exactamente ahí donde hay un sesgo, donde hay una disonancia, se le llama disonancia cognitiva. Después de estar en una consonancia, hay una disrupción y a eso se le llama la disonancia cognitiva. Entonces, la psique inmediatamente tiene que resolver. Por eso, cualquier elemento negativo tiene mayor impacto, ¿no?, que la suma de todos los elementos positivos que le preceden. ¿Sí? Por eso les había comentado, ¿no? La herramienta, ¿no?, del no es muy, muy, muy poderosa. ¿Por qué? Porque podemos generar el efecto contrario al esperado, ¿no? Una iatrogenia. Entonces, si yo lo que quiero es estar mediando y entonces, a ver, señor, no se enoje, ok, ahí ya generé exactamente una disrupción en la comunicación. ¿Por qué? Porque ya tengo un elemento negativo que va a generar mayor impacto que la suma de todo lo que ya habíamos estado mediando, de todo lo que habíamos estado ya conciliando, de todo aquello que habíamos ya puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la psique tiene que hacer un alto para poder entonces restablecer la consonancia, ¿no? Esta es teoría de Festinger. Entonces nos dice que si la psique está en una consonancia y de pronto llega de forma abrupta un elemento, en este caso un negativo, que definitivamente se tiene que tomar una decisión en el mundo de las ideas, en el sistema de creencias y exactamente en los pensamientos. Eso es precisamente esta cuestión, ¿no?, de esta teoría de la disonancia, ¿no?, de la disonancia cognitiva. Entra un elemento y entonces el no va a ser un alto y podemos tener la respuesta contraria a la esperada. ¿Por qué? Porque la psique necesita inmediatamente restablecer la consonancia, restablecer exactamente el equilibrio armónico entre ideas, pensamientos y creencias. ¿Sí quedó claro? Ok. Ok, tenemos esta cuestión muy, muy importante donde ya hemos estudiado, ¿no?, la parte de las necesidades. Cuando se frustra una necesidad, se experimenta una fuerte reacción emocional. La conducta se divide exactamente de tres maneras: conducta por acción, conducta por reacción y conducta por sobrereacción. Cuando tenemos una conducta por acción ante el estímulo, hay una respuesta. Listo, ¿ok? Cuando hay una reacción es cuando hay una emoción involucrada. Cuando hay una sobrereacción es precisamente cuando ya no hay procesos cognitivos superiores funcionando. ¿Por qué? Porque la emoción se desbordó. ¿De acuerdo? Acción, estímulo, respuesta. Tenemos exactamente una conducta desplegada, ¿no? Un hecho materializado por acción. Por reacción hay una emoción: alegría, tristeza, enojo, miedo. Cuando estamos hablando de una sobrereacción, entonces cada una de esas emociones que aún estaban de forma reactiva cobran su máxima expresión, que habíamos quedado que a la alegría le corresponde que La euforia, euforia, tristeza, depresión, depresión, enojo, ira, miedo, pavor o qué era, pánico. pánico. Pánico, es correcto. Entonces, una necesidad frustrada genera la experimentación precisamente de una reacción. Inmediatamente va a haber una emoción de por medio, si aún el sujeto puede controlarla en su línea caórdica. Entonces, acción, entendamos exactamente, estímulo-respuesta y se despliega la conducta, ¿ok? Reacción, está la emoción involucrada. Sobre reacción, la emoción se desborda. Y entonces cuando toma su forma como euforia, ira, depresión o pánico, ¿qué tenemos? Supresión de los procesos cognitivos superiores. El sujeto ya no está en un efecto consciente, sino es exactamente el inconsciente y la recreación en ese imaginario lo que va a desplegarse como conducta. ¿Sí quedó claro?
Si tenemos una conducta por acción, el sujeto está perfectamente consciente de lo que quiere, sabe, hace, siente y piensa. Ok. Si tenemos una reacción, hay una emoción involucrada. ¿De acuerdo? Alegría, tristeza, enojo, miedo. Pero si ya tenemos una sobrereacción, entonces el sujeto está desplegando exactamente a través de la ira, de la euforia, del pánico o de la depresión, aquello que había recreado en el imaginario como una idea, un sueño, una fantasía. ¿Sí? Exactamente eso es lo que va a cobrar la forma material. Uh-huh. El sujeto en ese momento no está consciente de lo que quiere, hace, siente y piensa. El sujeto va a concretar aquello con lo que había soñado, aquello que tenía como fantasía, aquello que tenía como ilusión, aquello que estaba precisamente en este imaginario. ¿De acuerdo? Esa es la conducta altamente peligrosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona está en un enojo desbordado, o sea, ya exactamente de forma iracunda, de pronto suelen pedir perdón. No, discúlpame, no sabía lo que hacía, es más, no sabía ni lo que te dije, no, o sea, y eso que te dije, no, o sea, perdón, o sea, no sé ni por qué te lo dije, estaba súper enojada. Ok, cuando la persona se desborda es cuando más sincera y franca es. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta precisamente en una mesa de mediación. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto está reactivo y máxime ya se traslada a una sobrereacción, es altamente genuino. ¿Por qué? Porque es el inconsciente el que está exactamente saliendo a través de la conducta desplegada de la materialización del hecho. ¿Por qué? Porque ya estaba recreado precisamente en el imaginario. Entonces, se ofendieron, se humillaron, se gritaron, no, discúlpame, no sabía lo que estaba haciendo, no supe lo que hice, estaba muy alterado. Ok, eso se llama sobrereacción. ¿Y eso qué explicación tiene? Procesos cognitivos superiores no están en función, pero entonces lo que se manifiesta y se despliega es lo que ya el sujeto había imaginado. Uh-huh. Sí, maestra, yo estoy de acuerdo en eso. Porque cuando te dicen, ay, digo, tú dices lo que piensas. Si tú no hubieras pensado en eso, no lo hubieras dicho. O sea, eso de que, ay, es que no sabía lo que decía porque estoy enojado. No, uno no habla nangueras. O sea, nangueras es una palabra mexicolimota que es como no habla tonterías. O sea, uno dice lo que piensa. Ya lo tenías pensando y te lo guardaste y ahorita que estás enojado lo sacaste. Pero ya lo habías pensado, si no, no lo dices. Como ya lo había pensado, se lo lleva a la estructura interior del inconsciente. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Para que salga esto que está en el imaginario, en forma de ideas, sueños y fantasías, exactamente cobra su forma material cuando necesita un estímulo lo suficientemente fuerte como para desbordar al sujeto. Y el sujeto desbordado ahora sí materializa lo que ya había pensado, pero exactamente quedó guardado aquí. Ay, perdón, no sabía lo que hacía. No, sí lo sabías, porque en algún momento lo pensaste, pero te lo llevaste a este archivo. Y entonces el estímulo fue suficientemente fuerte, suficientemente impactante, que definitivamente movió el caos, ¿no? En esta línea caótica de la que hemos hablado, entonces mueve su caos y entonces exactamente dónde afecta: miedo, humillación, displacer, fijación, displacer. Entonces, cuando el sujeto siente eso dentro de su propio caos, entonces exactamente el imaginario cobra la forma real. Se hace, se despliega, se materializa, se concreta. ¿Ok? No sabía lo que hacía. Sí, sí sabías, ¿no? Lo supiste en el momento que en alguna forma había recreado exactamente esta parte en tu mente. Es ahí a donde voy, ¿no? Ya me voy exactamente a la parte criminal. El criminal, vuelvo a insistir, el criminal no se inspira por la mañana, el criminal no de pronto dice, ah, se me ocurrió, no es ni inspirado ni por ocurrencia, es porque ya en algún momento había tenido esa estructura precisamente en la psique recreada y finalmente se archivó, vuelvo a insistir, exactamente en el inconsciente. ¿De qué va a depender? De una sobrereacción, de una emoción desbordada para que ahora sí la acción se despliegue. Y como no hay procesos cognitivos superiores que son análisis, síntesis, deducción, inducción, correlación, diferencia y correspondencia, eso no está presente en ese momento de sobrereacción, pues obviamente sin filtro, aquello que estaba en el imaginario sale y cobra forma material. ¿Sí quedó claro? Ah, pero es que me aventó la cazuela. Es que, discúlpame, en ese momento no sé qué me pasó, o sea, no sé qué hice. No.
En ese momento, te creo que no pensaste realmente lo que estabas haciendo en este preciso momento. ¿Por qué? Porque estabas exactamente en un estadio desbordado, exacerbado. Pero en algún momento ya habías recreado en el imaginario así de, ay, canijo, ahora sí. La siguiente y le aviento los platos, ¿no? Y quedó exactamente en el archivo. Se genera el estímulo con la fuerza pertinente y entonces se despliega y se materializa, ¿no? De pronto, ¿no? Pues es que me dio una cachetada o me dio un empujón o es más, hasta me mordió y todo. Ok, aquí exactamente tenemos, vuelvo a insistir, esta cuestión de recreación en el imaginario y entonces cobra su forma material. ¿Sí quedó claro? Ok. Bien. Ok. Listo. Entonces, cuando hay necesidades, ¿no? Necesidades que generan frustración por no ser colmadas en satisfacción, entonces lo que suele desplegarse es una reacción emocional, ¿ok? Y pues evidentemente esta se expresa y finalmente el comportamiento que llega a tenerse, pues bloquea, ¿no? Posibilidad de satisfacción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay que también estar muy atento de la personalidad de cada uno de los miembros sobre los cuales estamos tratando un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de personalidad, estamos hablando de dos elementos, temperamento más carácter. ¿Okay? Lo que sí se puede modificar es el carácter. ¿Okay? El carácter, ¿cómo se puede modificar? A través del cambio de actitudes. Modificando el cambio de actitudes, entonces ahora sí podemos tener exactamente esta cuestión de modificar una personalidad. Vuelvo a insistir, personalidad es el resultado de temperamento más carácter. Con el temperamento que nacemos es con el temperamento que nos morimos. Más carácter, el carácter se templa, el carácter se forja a través de las crisis por las cuales vamos atravesando o experimentando el resto de nuestras vidas. Eso sí se modifica. ¿Cómo? Cambiando la actitud, ¿no? De aquello que sucedió. Entonces, hay que tener muy presente la importancia de la personalidad exactamente en un conflicto, ya que, pues obviamente las personalidades entran en conflicto, ¿no? Manifiestan dificultades en dónde? En la comunicación. ¿Okay? ¿Y por qué estas personalidades generan esta cuestión de dificultad en la comunicación? Por la diferencia que existe al expresarse y la diferencia inherente al procesar la información que se recibe. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes personalidades, pues evidentemente porque hay diversas experiencias que se han ido, pues evidentemente colmando a lo largo de las etapas de desarrollo y a lo largo de las crisis por las cuales se van cursando ya en la vida adulta. Entonces, estas diferencias del cambio de actitudes que van imperando en el carácter es lo que hace más difícil la comunicación. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Por la diferencia de expresarse y la diferencia de procesar la información que se está recibiendo. Hay que tener, pues evidentemente, muy en cuenta el tipo de pensamiento que puede llegar a tener cada una de las partes. Si tienden más hacia la lógica, hacia el análisis o definitivamente tienen otro tipo de habilidades que pueden desarrollar para poder tomar ideas en grupo, pues evidentemente sin crítica. Otros exactamente pueden aceptar, ¿no? La crítica, pero crítica objetiva, ¿no? No esta parte de verse aludido, expuesto, exhibido, o que inclusive hasta sientan esta parte como hasta cierto punto hostil. ¿Ok? Aspectos de la personalidad pueden ya sea ayudarnos o definitivamente pueden dificultar el trabajo en la mediación.
Es importante llevar a los miembros a la conciencia de la naturaleza del conflicto. ¿Por qué? Si llevamos a las partes a esta conciencia de la naturaleza misma del conflicto, esto exactamente cómo lo podemos llevar a cabo, pues obviamente con nuestras variables, causa y efecto. Entonces, a la hora de develar, ¿no?, la causa y el efecto, el origen prácticamente del conflicto y hasta dónde tiene esa consecuencia, es ahí, lo subrayamos, donde se asume la responsabilidad. ¿Sí quedó claro? Una vez que cada una de las partes lleva a conciencia la naturaleza del problema, la causa, y la consecuencia, el efecto que está generando, es eso que está sucediendo, es exactamente ahí el punto. Cuando se toma conciencia de esa naturaleza, es donde se asume la responsabilidad. ¿De acuerdo? Una vez que se asume la responsabilidad, entonces ahora sí, ya se puede trabajar con el resto de los aspectos y el funcionamiento de la solución, pues obviamente, del problema, ¿no?, del conflicto. Hay que estar exactamente también muy atentos a ver quién es quien ejerce el liderazgo, quién tiene el poder, quién tiene el control, quién domina, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene esta capacidad de tomar la iniciativa? ¿Quién tiene esa capacidad de poder gestionar? ¿Quién tiene esa iniciativa inclusive de poder convocar, de poder promover, de generar un incentivo, de motivar, ¿de acuerdo? Esta situación. Entonces, analizar quién de las partes tiene la toma de iniciativa, de gestión, de poder convocar, de poder promover, de poder inclusive hasta proponer, ¿no?, incentivar, motivar, o definitivamente, pues, se suma a lo que la otra parte dice, ¿no? Y si se llega a percibir una conducta de tipo sumiso, pues exactamente ver hasta dónde, ¿no?, se está hasta manipulando. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Fíjense bien, la barbilla al nivel de los hombros, eso me está dando una pauta de la persona está hablando exactamente en el mismo nivel con la otra persona, ¿ok? Barbilla un poco hacia abajo, exactamente es quien está en posición sumisa. Quien tiene la barbilla más elevada del nivel de los hombros, ¿ok?, es quien tiene el dominio, el control y el poder, ¿ok? Y eso exactamente es algo que necesito también mediar para poder controlar exactamente esta parte del poder. Ahora, quien tiene la parte del poder entre las partes, hay que ver, ¿no?, en función de qué ostenta ese poder. Orientación hacia sus propios intereses, hacia el logro, ¿no?, de igual ciertas particularidades o definitivamente al logro del consenso, ¿ok? O definitivamente si el ejercicio del poder nada más es del mandato de uno solo, ¿ok? Hay ocasiones en que cuando estamos, ¿no?, con las partes, hay veces que lo que aporta una es elemento necesario para poder complementar lo que la otra parte expone, ¿ok? Entonces, podemos generar una combinación para poder generar una verdadera solución y producir realmente una sinergia tal donde sientan que cada una de las partes son útiles, tomamos nota, útiles, valiosas, importantes, útil, valioso, necesario, importante y reconocido, ¿ok? Mientras cada una de las partes colme estos 5 sentidos, es donde podemos avanzar. ¿Por qué? Porque esto prácticamente es algo que se busca desde los 3 años de edad y depende precisamente de la figura paterna. Independientemente cómo se haya cursado esta etapa de desarrollo, tal vez en frustración, generando miedo, dolor, de displacer, algún tipo de fijación como pausa social y emocional,
¿Qué es lo que sucede? No se resuelve a los 3 años de edad. Entonces, ¿cuándo se vuelve a buscar? Entre los 13 y 17 años. ¿A través de quién? De los pares, iguales, compañeros. Si no logra resolverse, esto es algo que se lleva cargando y arrastrando el resto de la vida. Y entonces, ¿dónde emerge? Cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Hacerle ver a cada una de las partes que eso que no resolvieron a los 3 años, que tampoco pudieron resolver entre los 13 y 17 años, exactamente en esa mesa se puede hacer, dándole el valor a cada una de las partes, haciéndolos saber útiles, necesarios, valiosos, importantes y reconocidos. ¿Okay? ¿Cómo? Ideas, ¿cómo se les ocurre? Tengo a las dos partes y necesito darles exactamente ese refuerzo, ¿no? Ese incentivo de hacerlos sentir útiles, valiosos, importantes, reconocidos y útiles. ¿Cómo le haría? Pregunta. Ideas. Podría ¿Cómo podría ser ser? en una mesa familiar, que es lo que yo más veo, como reconocerles todo el esfuerzo. Yo siempre les digo, cuando vienen las otras partes y dicen, bueno, la pensión alimenticia es 50 y 50, ¿verdad? O sea, ella también va a poner su 50%. Entonces les decimos, bueno, el hecho de que ella tenga la guardia y de la persona que tiene la guardia y la custodia, ellos, el que los despierten para ir a la escuela, estén atentos en la educación, en su alimentación, en que se duerman, en que se bañen, ese cuidado es incuantificable. O sea, el tiempo que le dedican a esa persona es incuantificable. O sea, usted como no va a tener el cuidado y guarda y custodia de su hijo, usted va a tener que aportar económicamente, pero la persona que está ahí al pendiente y todo, pues es necesario para el cuidado de sus hijos y es incuantificable. Es igual de importante que la cantidad que usted dé de dinero, pero no se puede comparar ni se puede cuantificar. Y también muchas veces en lo de hacerlos conscientes de la naturaleza, que de repente dicen, no, es que 500 pesos es muchísimo, mi hijo nomás toma leche y pañales, ¿no? O sea, él no, y yo entonces les divido, le digo, a ver, 500 pesos a la semana entre 7, entre 3 comidas, o sea, le está dando 18 pesos para que desayune, 18 pesos para que come, 18 pesos para que cene. ¿Y eso usted cree que es necesario? Usted alcanza, aparte que la pensión alimenticia también tiene que, no nomás son alimentos, es higiene. O sea, el niño se tiene que bañar diario, se tiene que comprar no nomás para que coma, sino para que haya jabón, shampoo, para que se le lave la ropa una vez a la semana. Entonces usted tiene que cooperar con detergente, suavizante, con una parte proporcional de agua, una parte proporcional de luz. Entonces como que de repente se dan cuenta que realmente pues 18 pesos no les va a alcanzar para desayunar, ¿no? Entonces como que sí les sirve de repente el separar los gastos para que les caiga el 20 de esa situación y de que se sientan valiosos también ahí les al principio de la sesión también les decimos, oye, les agradezco que estén aquí, que pues lo que están haciendo ustedes es buscando lo mejor para sus hijos, ya que si ustedes no pueden estar juntos, buscan ustedes entonces el bienestar para sus hijos, rescatando, obviamente tuvieron sus momentos buenos y enfocándose en el bienestar y busquen algo mejor para sus hijos, que sus hijos no se ven afectados por sus decisiones. No sé cómo más podría ser Qué como... bueno, exactamente. Espectacular. Ojo con la última parte. Que sus hijos no se vean afectados con sus decisiones. Ojo, ahí. Dije el no. Ojo ahí. Máxima de la comunicación, exactamente ahí es donde la psique de los dos va a En tener el una bienestar pausa. de sus hijos, ¿no? Exactamente. O sea, Todo en positivo, todo en positivo, todo en positivo. Porque ya de intro, ¿no? Para que no vayan a tomar, ¿cómo fue la frase? que sus hijos no se vean afectados por la situación. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder? Una iatrogenia. Ellos ya sienten. Ya en la mesa, exactamente, sí va a haber afectación de los hijos. ¿Por qué? Porque la psique exactamente generó una pausa, precisamente, por consonancia, llega la disrupción, ¿cómo que pueden ver afectados? Y es ahí donde la psique se detiene y entonces ya en la mediación A pensar sí hay una afectación. ¿Ok? Estamos Súper aquí para cuidadosos. buscar el bienestar de sus hijos conjuntamente. Correcto. Exacto, correcto. Entonces, ser
muy, muy, muy cuidadosos, pulcros en cada una de las palabras que ocupamos porque estamos mediando. Y con un no podemos detener exactamente toda esta mediación. ¿Por qué? Porque vamos a generar una fijación, una pausa social y emocional donde esta disrupción no va a generar una consonancia. Al contrario, exactamente la psique necesita tomar una decisión o sí o no. Lo que viene después es lo que ayuda a resolver ideas, creencias y pensamientos. ¿Ok? Muy bien, sí. Tener las 5 palabras muy, muy, muy presentes, ¿no? Útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Entonces, lo que acaba de decir es muy útil porque reconozco exactamente esa propuesta porque esto podría, ¿no? Y sería muy importante también considerar esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, tener estas 5 palabras muy presentes en todo momento para poder utilizarlas exactamente en la mediación y como en muchas ocasiones ha quedado mucho no resuelto desde los 3 años, vuelvo a insistir, entre los 13 y los 17 años se tiene esta otra parte a través de pares, iguales o compañeros, cómo poderlo resolver. Pero y si no, vamos cargando y arrastrando esto el resto de nuestras vidas. Y es exactamente por lo que la gente llega exactamente a estas mesas, ¿no? Por no haberse sentido útil, necesario, valioso, importante y reconocido. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hacerlo sentir así por lo que están exactamente tratando en ese momento. ¿Listo? Otro ejemplo de discurso donde pudiéramos acompañar exactamente estas palabras, exactamente, o sea, de estar en el diálogo, cómo irlas incorporando. ¿Alguna idea? Exactamente, con lo que trabajamos, ¿no? Y el papá ya dijo esto, y de repente la señora dice esto, y de repente el otro llega a refutar que, ok, tomemos un extracto de una de las discusiones que normalmente suelen darse exactamente en las mesas, y de ahí empezar a retomar. Ok, es útil, necesario, importante, reconocido. A ver, ¿qué podemos tener? Pues Sí. podríamos decir, en la cuestión de que, eso que está comentando es muy importante. Usted se preocupa por esta situación, por el bienestar de su hijo, porque vaya a la escuela, porque esté bien alimentado. Y así también como comentó él, de otra manera, pero estamos hablando de la misma situación. Los dos se preocupan por el bienestar de sus hijos. Cada quien lo ve de la diferente manera o desde el punto que les toca vivirlo, pero finalmente estamos llegando a un acuerdo en que en esencia los dos están preocupados por lo que pasa a su hijo. Usted de la manera que lo ve cuando lo va y lo recoge, que por qué no está, y ella porque, o sea, por decir algo, ¿no? Por inventar algo de la historia. Pero también muchas veces es bueno, como usted dice, hacerles ver que sí tienen coincidencias, ¿no? Que no todo es problema o que, es que no, pero si se fija, ella también le está preocupando lo mismo que usted dijo, porque si retomamos, ella mencionó que esta situación, y es la misma preocupación que tiene usted. No se habían dado cuenta, de repente así como que les dicen, están preocupados por lo mismo, los dos buscan el bienestar, ¿es cierto? Sí, es que no había pensado de esa manera. Y también podríamos hacer que haya el match entre ellos de ver que no son los pleitos, sino que sí tienen cosas en común. Y no tienen que caerse bien ustedes, sino que los dos coincidan en el bienestar de sus hijos. Ok, ahí yo sumo y abono despedirnos exactamente, despejar esta cuestión de la preocupación, ya dejar esta parte, porque vuelvo a insistir, la psique vuelve a detenerse Por así de, preocupación ok, también es entonces, negativo. ajá, entonces, ¿por qué habría de preocuparme, no? Es muy importante, ¿no? Que los dos estén con las propuestas, ya que son muy valiosas. Entonces, a la hora de todo, es muy valioso saber que usted está exactamente en aras de que el menor, ¿no?
Es exactamente, es muy útil este acuerdo por y esto, porque entonces, o sea, quitar la parte de preocupar y resolverles, no preocuparlos más. Ya van preocupados. Entonces, no recalcarlo. La preocupación, convertirla exactamente en algo útil, valioso, importante, reconocido, ¿no? Usar esas palabras. Sí. O sea, usar esas palabras es muy útil. Gracias por esa aportación. Es muy útil este comentario para el beneficio de su hijo. Reconozco lo que hizo precisamente al llevarlo, a traer, es muy valioso el que ambos, ¿no? Se pongan de acuerdo y todo eso, ya que es sumamente importante. O sea, estar ocupando en todo momento esas 5 palabras. ¿Qué es lo que vamos a generar? Baja la ansiedad, bajan preocupaciones, hay una apertura de diálogo y la naturaleza exactamente de la situación que estamos manejando cobra una dinámica de evolución, ¿no? No nos atoramos, fluye, avanza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos reestructurando aquello que se quedó sesgado exactamente en las etapas de desarrollo, ¿no? De cada una de las partes. Ayudémoslo, ¿no? A que cobren el sentido, la estructura otra vez de conciencia y de procesos cognitivos que exactamente estén alineados y ayudamos y abonamos precisamente hasta la madurez psicológica. Hasta allá exactamente tiene este efecto imperante estas 5 palabras. Estarlas utilizando. Inclusive también incorpórenlas a su vida diaria, incorpórenlas también si tienen hijos y todo ello, hacerlos sentir en todo momento de esta manera. Y entonces así exactamente tenemos madurez psicológica y también equilibrio en todos los procesos mentales. ¿De acuerdo? Estarlas utilizando. Y en positivo. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok, vamos bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a lograr precisamente con todo ello? Pues prácticamente una integración de todos los elementos que a la hora de sumarlos, el resultado va a ser más que la suma de sus partes. Ok, lo repito. Una vez que integramos o que incorporamos todos estos elementos, ¿qué resultado vamos a tener? La suma de todo va a ser más exactamente que aquello, ¿no? Que estar teniendo los elementos de forma simple. El todo es más que la suma de las partes. El resultado es mucho más grande. ¿Ok? ¿Sigue claro? Esa es teoría precisamente Gestalt, es teoría de la escuela alemana, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. No podemos, ¿sí? Adelante, ¿alguien preguntó? No. No podemos nada más enfocarnos, ¿no? Exactamente en esta cuestión multifactorial que ya hemos despejado y entonces nada más tomarlo como algo simple. La suma va a ser más que la suma de, o sea, nuestro total va a ser más que la suma de las partes. El resultado es mucho más grande. Eso tenerlo súper claro, ¿ok? ¿En qué momento se da esto? Precisamente cuando las partes son capaces de adaptar, ¿no? De complementar, de coordinar los esfuerzos que cada uno está haciendo. Y entonces hacerles saber que es importante, valioso y útil, reconocido lo que están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde está prácticamente la raíz de la mayoría de los conflictos interpersonales? Exactamente en la conducta elegida para satisfacer las necesidades. Ahí está exactamente. Sí, ya sabía del conflicto, ya sabía del problema y todo eso, pero la manera o la forma en que se comportó no me gustó, o la forma en que me lo dijo no me gustó, o la forma en que me vio tampoco me gustó. Ok, entonces, la raíz de un conflicto interpersonal está exactamente en el comportamiento que llega a considerarse hasta disfuncional, ¿no? Por esta conducta elegida para satisfacer determinada necesidad. Y esa conducta elegida para poder satisfacer la propia necesidad va a impedir
alcanzar el resultado deseado. ¿Por qué? Porque también estamos obstaculizando la satisfacción de necesidades de la otra parte. ¿Sí quedó claro? En la medida en que una de las partes quiera satisfacer las necesidades y esté impidiendo la satisfacción de la necesidad determinada de la otra parte, la conducta desplegada es precisamente raíz del conflicto interpersonal. ¿Sí? Un ejemplo que se les venga a la mente. Era algo básico y únicamente por el despliegue del comportamiento considerado disfuncional o no adecuado por la satisfacción de necesidades, es exactamente lo que originó el conflicto interpersonal. ¿Qué ejemplo se les puede venir a la mente? Pregunta. Un conflicto vecinal o de respeto mutuo, maestra, ¿Cómo cuál? Ajá. como el respetar cocheras o el respetar, pudiese ser alguna zona de algún vecino con alguna discapacidad, o etcétera. Exacto. Por satisfacer la propia necesidad se está invadiendo, ¿no? El derecho del otro, ¿no? Y pues obviamente es disfuncional totalmente la conducta. ¿Por qué? Porque no hay, pues evidentemente, el cómo alcanzar, ¿no? Que se cubran, ¿no? Las necesidades de ambas partes, y entonces es ahí donde se origina la raíz del conflicto interpersonal. Otro ejemplo que se les venga a la mente. Y podemos ir desde lo más básico, ¿eh? Ahorita se me viene, ¿no? Un ejemplo. Supe también de un caso de un matrimonio, fíjense bien, 22 años de matrimonio, 22 años de matrimonio. Y de pronto él refiere, ¿no? Ah, ella subió tanto de peso que se puso inmensa. El término inmensa. Ah, eso que generó que ella se sometiera a una cirugía para la banda gástrica y perdió tanto peso que, bueno, llegó un punto en que ya no había contacto físico, cuanto y menos sexual, entre ellos durante 4 años. O sea, de los 22 años, los últimos 4 no hubo contacto físico, y el último año él la pasó en el sofá. Y entonces de pronto ella, ya con una pérdida muy importante de peso, pues evidentemente transformó exactamente su personalidad. ¿Por qué? Porque lo que modificó fue el carácter. El carácter modifica exactamente aquello que vamos cursando por la forma en que tenemos la actitud. Ok. Entonces, un domingo familiar y todo, ella sobre las 6 de la tarde dice: voy a pasear al perro. ¿Ok? Vuelvo a insistir, 22 años de matrimonio, los 4 últimos exactamente sin contacto sexual. Él la buscaba, ella rechazando, y obviamente esos últimos 4 años, ella ya con el sometimiento prácticamente de la banda gástrica, y pues obviamente una pérdida muy importante de peso. Dan las 6 de la tarde y ella, bueno, pues ahorita vengo, 3 hijos en común. Y entonces ella dice: voy a salir a pasear al perro. 6 de la tarde, en domingo. Ok. Ahora vengo. Y se va. Pasan 10, 15 minutos y así de, pues obviamente, ¿por qué no regresa con el perro? Pasan 20 minutos, pasan 30 minutos, ¿por qué no regresa? O sea, del paseo con el perro. Entonces, lo que el señor hace es toma el vehículo y sale a buscar, ¿no? A la esposa, para ver por qué se estaba tardando tanto en la paseada del perro. Y entonces llama su atención que sobre el camellón hay una pareja, ¿no? De enamorados, ¿no? Y le llama la atención de la forma en que se abrazan y todo eso. Y él dice: qué curioso, se parece mucho a mi perro. O sea, una pareja tiene un perro como muy similar al mío, ¿no? Se va acercando más y dice: es mi perro. Se da la vuelta en el camellón y dice: y también es mi esposa. Okay. Regresa él a la casa. Y pues yo le pregunté, ¿no? ¿Y qué pasó exactamente cuando ella arriba? No le dije nada. ¿Y qué hiciste?
nada. Y cuando la vuelta del camellón, nada. Solamente me regresé a la casa. Ok. Pasaron 3 días, 3 días. Y entonces él dice, ok, voy a abordarla y hablemos de esto. Y entonces, cuando finalmente la confronta para decirle, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Aquí exactamente hago pausa. ¿Qué creen que le contestó ella? Pregunta. Aquí tenemos un conflicto inminente. ¿Qué creen que contestó ella? 22 años de matrimonio, ya les hice exactamente el esquema. Él no reclama, no hace absolutamente nada. El tercer día dice, listo, ok, vamos a hablar. ¿Ok? ¿Qué creen que le contesta ella? Que ya no siente nada por él, que ya murió su matrimonio. Así es, querida Andrea. Le prepara las maletas, se las pone en la puerta y dice, ya ni te preocupes por discutir. Esto se acabó y no regreses más. Le sacó todas sus cosas. Toma sus maletas, se va a casa de la madre, 1 año y medio viviendo en casa de la madre, deshecho, destrozado, no le dio ni la oportunidad de hablar, ni decir, ni absolutamente nada. Y pues obviamente, ¿no? Está el proceso, ¿no? De la pensión y todo ello. Entonces él muy puntualmente, mes con mes, manda el dinero, pero llegó a estar en un punto crítico después de 1 año y medio, que es precisamente donde yo intervengo después de 1 año y medio de todo esto. Prácticamente una persona que ya no tenía ni siquiera deseos de vivir, ni motivación, ni satisfacción, ni nada, solamente estaba prácticamente automatizado a ir y trabajar, regresar a casa de la mamá, ir a trabajar, regresar a casa de la mamá, y así 1 año y medio se consumió literalmente. O sea, era impresionante el nivel de delgadez que tenía y el deterioro físico, precisamente porque a lo único que se abocó fue a trabajar para mandar exactamente la iguala mensual, que pues obviamente se le pidió. El mismo 1 año y medio que la señora, cero contacto, o sea, cero contacto, ni llamadas, ni mensajes, ni nada de eso, nada más llegaba el dinero, ni siquiera ni gracias. ¿Dónde empieza exactamente ahora el conflicto, no? O sea, digo, ya ha sido conflictivo todo lo que hemos puesto sobre la mesa. El verdadero conflicto empieza cuando él encuentra una pareja. Una mujer que llega a su vida, lo hace sentir útil, necesario, valioso, importante, reconocido, se recupera, toma fuerzas, se incentiva, se motiva, compra un departamento, van a hacer una vida juntos y es ahí donde se manifiesta la señora, la esposa, ¿no? La ex esposa. Y entonces la señora dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar ahora sí a tus 3 hijos junto con tu perro y hazte cargo porque estoy ya harta hasta de estarles comprando papel higiénico. Fíjense nada más. Bueno, tuvimos esta situación y todo ello, entonces, bueno, ahí fue llegar a un acuerdo y todo, lo logramos, pero finalmente, bueno, costó trabajo porque pues evidentemente ella se dedicó durante ese 1 año y medio a la vida nocturna, viernes, sábado y domingo, ¿no? A veces desde el jueves, y dejaba a los 3 niños en la casa solos, esperando que el mayor cuidara del menor, ¿no? Y el del medio también se resolviera como pudiera, ¿ok? Impresionante también este caso. Entonces, el conflicto interpersonal, ¿no? A lo mejor exactamente tiene una raíz. Ella, de alguna forma, de alguna manera, en algún momento del proceso, empezó con una sobreingesta, ¿no? De alimentos. ¿Y dónde está exactamente el punto donde él dice, pues es que subió tanto de peso que se puso inmensa? Ok, ¿qué tanto exactamente no conciliaban, no? Que ella empezó a comer, y él pues obviamente siempre de una complexión muy atlética, hasta llevarlo al punto de la delgadez después de todo ello, delgadez extrema, y ella exactamente dentro de la relación ponerse inmensa, palabras de él, ¿qué tanto se tuvieron que haber dicho como para que ella llegara exactamente a un punto de cambiar totalmente hasta de personalidad, donde él refiere? Después de su operación es otra persona. Yo estaba casado con alguien más, no con esa persona. O sea, la desconocí completamente, ¿no? ¿Sí? Ok.
Bueno, ahí vuelvo a insistir, es mucho trabajo de encontrar exactamente causa y efecto y todo el análisis multifactorial para poder entonces encontrar esa naturaleza disfuncional de las conductas elegidas, desplegadas para la satisfacción de necesidades en su momento cada uno, y que obviamente generó un conflicto, y este conflicto fue haciendo mayúsculo hasta, pues definitivamente, alcanzar, ¿no?, resultados no deseados y, pues evidentemente, cobrando forma de crisis, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, aportaciones? ¿Ok? Vamos a ver exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser reconocido? Ok. El ser reconocido busca la atención, busca un aprecio realmente. Ahí la cuestión es sentirse conscientes de existir, ¿de acuerdo? La falta de reconocimiento lleva a sentirse poco apreciado, y esto lleva y orilla a la persona hasta la soledad y el aislamiento, ¿ok? Dentro de las conductas, de los tipos precisamente de conductas que tenemos también la conducta social, asocial, parasocial y antisocial. La conducta social es aquella donde el sujeto puede tener una interacción con el resto del grupo, con el resto precisamente de la esfera social en donde se desenvuelve. ¿Ok? Esa es la conducta social. La conducta asocial, sin. La conducta asocial es aquella que se despliega sin querer estar con el resto del grupo, ¿ok? Sin el resto de la esfera familiar, social, laboral, ¿ok? Conducta parasocial, se despliegan conductas paralelas a la realidad que se está viviendo. Conducta antisocial, pues obviamente es la conducta típica criminal, ¿ok? Entonces, ¿hasta dónde nos puede llevar, no?, una falta de reconocimiento hasta extremos de conductas asociales, donde un estímulo puede ser lo suficientemente fuerte, donde puede inclusive desplegarse una conducta criminal, una conducta antisocial, y entonces hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el reconocimiento. ¿Por qué? Porque va de la mano con el aprecio, con el afecto, con el sentido de sentirse amado, querido, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer exactamente si alcanzamos a percibir que hay una falta de reconocimiento hacia una parte o hacia la otra? Ok, ¿cómo se satisface entonces esta necesidad? A través de actividades, de la relación que se genere, pues obviamente hacer énfasis en la confianza que pueda tener cada uno en sí mismo, y es así como nos va a facilitar el trabajo, ¿ok? Identificar aquello que la gente o que cada una de las partes quiera que se le reconozca y se le aprecie de parte del otro. En este caso particular, como ejemplo que les acabo de poner, pues evidentemente, ¿no?, él reconoce la falta, ¿no?, de tacto que tuvo al utilizar, y fue la palabra. Vuelvo a insistir, dentro de la comunicación, una sola palabra tiene la capacidad de crear o destruir. Entonces, para ella fue una alteración en el caos tal de la palabra inmensa. Te pusiste inmensa. Y entonces es ahí donde él reconoce el haber utilizado un término que no le dio el reconocimiento por todo lo que hace y quién es, y obviamente ella fue impactada como una falta de aprecio, de amor y de cariño, y pues obviamente todo lo que pues deviene, ¿no? Así de, pues si me ves inmensa o me percibes inmensa, o sea, entonces ya no te gusto, tengo un conflicto con mi cuerpo, entonces no te acerques, no me toques, no me beses, no me abraces, estoy exactamente ahora conflictuada, ¿no?, con todo lo que es mi cuerpo, y hasta llegar a un extremo crítico de someterse a una intervención quirúrgica para perder súbitamente, o sea, tanto peso, y pues obviamente ahora que ya se siente reconocida, es más apreciada, querida por alguien más, pues evidentemente es hacia donde torna su atención. Y todo, ¿no?, lo que acabo de compartir con ustedes exactamente, hasta ¿no?, la disolución de un matrimonio y 3 menores que quedan completamente en medio, ¿no? Ok. Esta parte de sentirse necesario, importante, útil, es precisamente esta cuestión de saber que uno le importa a alguien, ¿ok? Y el saberse que uno le importa a alguien se refuerza exactamente el sentirse importante. Entonces, no nada más es
porque me digas que es importante lo que hago. Es yo, exactamente, qué tan importante soy porque le importo a alguien más. Aquí exactamente en mediación y todo eso, hacer saber si hay niños, ¿no? O sea, si hay menores de por medio, saber exactamente que son importantes precisamente para su crecimiento. Es necesario llegar a un acuerdo para el libre y sano desarrollo, para ir colmando cada una de las etapas, ¿no? De la formación de la futura personalidad, ¿no? De las partes involucradas, ¿ok? ¿Hasta dónde nos puede llevar el no sentirse necesario, el no sentirse importante, el no sentirse útil? Exactamente puede llegar a un punto de que la vida no tiene sentido. Y exactamente el nivel de caos que se puede alcanzar llega al límite del margen de maniobrabilidad y entonces se toca Tánatos y Tánatos, recordemos, tenemos dos salidas, ¿no? Morir o matar. Es ahí donde el sujeto se vuelve altísimamente agresivo, violento y todo ello y no está ya dispuesto a otro punto de negociación y a conciliar ya más nada, o definitivamente este sentimiento de vacío lo lleva precisamente a ideas recurrentes sobre suicidio. Entonces, el no saberse necesario. Cuando uno no se siente inclusive útil, es precisamente donde la persona se empieza a victimizar. ¿Sí va quedando claro? ¿Ok? El sentirse útil genera un sentimiento de productividad. ¿Ok? Eres una inútil, para lo único que sirves es para lavar los platos y para poder barrer, son comentarios o aseveraciones muy, muy, muy fuertes donde ya no se tiene esta cuestión de facultad, ¿no? De reconocimiento, de ser productivo, de ser competente y de poder inclusive ser alguien de valor para los demás. Entonces, el que uno se sienta valioso estimula el sentido de bienestar. Y aquí hago énfasis exactamente en esa palabra y la subrayamos. La OMS, la reunión que tuvo en diciembre del 2023, promueve que para el 2025, evidentemente ya caiga en desuso, ¿no? El término de trastorno mental. Antes lo habíamos comentado, se le llamaba enfermedad mental, entonces cayó en desuso para llamarse ahora trastorno mental y lo que se está pugnando, ¿no? Inclusive también en la modificación que se hace en la Ley General de Salud en materia de salud mental, exactamente se está promoviendo esta parte, hablar ya de una discapacidad psicosocial, ¿ok? Al diagnosticarse una discapacidad psicosocial, la persona quien la padece, la OMS propone que la persona no se etiquete como tal, ¿ok? Sino la persona aprenda a vivir con esa condición. ¿Cómo se puede modificar una discapacidad psicosocial? La OMS nos dice en su protocolo que es por el nivel de bienestar que tiene la persona, el nivel de bienestar que alcanza social la persona. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que realmente los trastornos mentales tienen un origen de bienestar o no bienestar del sujeto en sociedad. Por eso es una discapacidad psicosocial. Por ejemplo, no sé, dentro del manual del DSM-5, una discapacidad psicosocial podría ser lo que antes era trastorno de sueño, ¿no? Trastorno de, a ver, me voy con el manual para poderlo tener en mano y con base en ello, exactamente poderles decir hasta dónde podemos tener estos elementos. Ok. Oh, por DSM, ok, aquí DSM-5, ok. Este es el manual diagnóstico de trastornos mentales. Entonces, la OMS que nos dice que ahora vamos a estar hablando de discapacidad psicosocial. ¿De qué tipo? Una discapacidad psicosocial dentro del espectro de esquizofrenia, dentro del el espectro psicótico, depresión, ansiedad, traumas, disociaciones de la personalidad. Ok, aquí es exactamente donde el DSM, ¿no? Nos va mandando exactamente cada uno de los trastornos, ¿no? Considerados exactamente trastornos mentales,
aparejados con CIE 11. El CIE 11 es prácticamente todo este catálogo con criterios clínicos que van aparejados con estos que son criterios diagnósticos, criterios clínicos que obviamente tienen un origen, pues obviamente que atiende ya la psiquiatría por la condición orgánica, DSM por el patrón de comportamientos. Entonces, ambos van de la mano, ¿no? DSM y CIE. DSM, criterios diagnósticos, CIE, criterios clínicos, ¿no? En orden de salud, ¿no? Salud mental, y aquí prácticamente de trastornos mentales. ¿Qué es lo que está proponiendo la OMS? Exactamente, ahora llamarles discapacidades psicosociales de tipo funcional o no funcional, ¿ok? Entonces, aquí tenemos exactamente, ¿no? De neurodesarrollo, esquizofrenia, depresión, ansiedad, obsesión, compulsión, los relacionados con traumas y factores de estrés, disociación, síntomas somáticos, de conducta alimentaria, de excreción, sueño, vigilia, sexuales, de género, control de impulsos, conductas disruptivas, ¿ok? De la personalidad, parafílicos, grosso modo, ¿ok? Entonces, todo precisamente responde y obedece a ¿qué? Insisto, al bienestar que pueda tener la persona, ¿ok? Dentro de sus funciones sociales, ¿ok? Dentro del ámbito social. Entonces, si estamos hablando que esta cuestión de no sentirse valioso, se pierde el estímulo del sentido de bienestar, entonces ahí tenemos un punto donde inclusive podríamos tener un estadio, ¿no? Presente como un acercamiento, ¿no? A lo que es prácticamente una discapacidad psicosocial, ¿ok? Esta cuestión, ¿no? De sentirse inútil va afectando, pues evidentemente, el valor de la persona y pues obviamente lo puede llevar a tristeza, desolación y como lo vimos, exactamente una tristeza profunda, desbordada, pues obviamente tenemos un cuadro de depresión, ¿ok? Y entonces ya en un esquema depresivo, la persona no tiene los procesos cognitivos superiores en función y entonces se despliega únicamente aquello que ha recreado en el imaginario, ¿ok? Igual ya no vale la pena vivir, ya no tiene la pena seguir adelante con esto, ya todo esto no vale la pena, es inútil, inclusive yo ya no sé ni qué estoy haciendo aquí en este mundo y todo, y entonces podemos empezar a identificar hasta conductas que pueden llegar, ¿no? A impactar a quienes inclusive estén al cuidado, ¿no? O exactamente a alguien más dentro de los círculos sociales o inclusive desplegar una sociopatía, exactamente un sociópata. Un sociópata es ante cualquier estímulo va a generar una respuesta lo suficientemente hostil, violenta, agresiva sobre alguien que comparta características similares con exactamente el ente psicosocial que generó esta afectación, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde nace un sociópata, donde se desquita con alguien más, o sea, es como dice el dicho, ¿no? No se busca quien la hizo, sino quien la paga, ¿ok? Y esto va precisamente en esta importancia de resolución del conflicto por estas cuestiones, ¿no? De sentirse útil, necesario, valioso, importante y reconocido, ¿ok? Es importante también hacer saber a cada una de las partes adecuadas y competentes, ¿ok? Porque hay muchas ocasiones en que uno trata de anular al otro, ¿no? Haciéndolo sentir ridículo o haciéndolo sentir incompetente, ¿ok? Necesitamos mediar dando prioridad exactamente en las interacciones que tiene cada una de las partes, ¿ok? Proporcionando, y es nuestra responsabilidad, seguridad, valor y confianza. ¿De acuerdo? Entonces, es nuestra responsabilidad generar seguridad, valor y confianza en las partes para poderlos hacer sentir adecuados y competentes. ¿Ok? Si alguien se siente inadecuado, lo tomamos así, o sea, y en un recuadro. Alguien que se siente inadecuado es despojarlo de toda habilidad para poder responder idóneamente. ¿Ok? No vamos a resolver ningún conflicto así. Si alguien se siente inadecuado, lo despojamos de su habilidad para poder responder adecuadamente. Ok. Dentro de la mediación, el sentir lograr algo, que es exactamente también uno de nuestros
fines, sentir lograr algo da notoriedad y genera un sentimiento de satisfacción personal que eso inmediatamente aumenta la autoestima y el sujeto se siente competente. Entonces, llegar a ese punto, ¿no? De logro. Finalmente se logró avanzar, ¿no? Si necesitamos una segunda mesa, una tercera y todo, ir viendo exactamente qué es productivo cada uno de los avances que se van teniendo para finalmente darle notoriedad suficiente y pertinente a aquello que hemos logrado. Entonces, cobra satisfacción personal, aumenta la estima, aumenta el valor y entonces ahora son competentes para poder llegar y colmar los acuerdos a los que se hayan arriba. ¿Ok? Si alguien no se siente productivo, inmediatamente llega esta creencia de no estar contribuyendo en nada y genera depresión y genera, pues obviamente, una incapacidad que puede llegar exactamente hasta ser disfuncional, ¿no? En esta cuestión que estamos viendo, donde puede observarse hasta algún tipo de trastorno de la personalidad. Ok. Otra de las partes muy importantes es la siguiente: conservar el control. ¿De acuerdo? Conservar el control permite 3 aspectos: sentirse salvo, sano y seguro. ¿Ok? Tener el control permite sentirse salvo, sano y seguro. Y esto va a generar la capacidad necesaria para poder lidiar con todo lo que necesitamos conciliar. Cuando a alguien se le despoja de ese control, inmediatamente se presenta la inseguridad, la angustia y la impotencia. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener una limitante muy, muy fuerte en la oportunidad de poder llegar a una solución del conflicto. ¿Ok? Hay 2 elementos más. Pertenencia. ¿Ok? Al sentirse, pues obviamente que uno pertenece a algo, somos seres gregarios, se fomenta la parte social y esta cuestión de generar emociones para vincularse. Y entonces, aquello a lo que se acuerde, se genera definitivamente una responsabilidad y un compromiso con aquello a lo que se haya acordado. Si no, empiezan a despertarse miedos e inclusive se puede llegar a intimidar, ¿no? A la persona. Es importante también saber exactamente hasta dónde alguien puede irse, ¿no? A un recuerdo. Y a la hora de estar ese recuerdo presente, pues evidentemente vuelve a lastimar. Y es aquí donde empiezan a manifestarse lo que se llaman defensas emocionales, que están muy arraigadas. Y entonces estas van a actuar inmediatamente de forma automática con respuestas que no necesitamos, porque entonces ahí ya podríamos tener una reacción o una sobrereacción. Otro elemento muy importante en mediación: respeto. Es esta condición humana que requiere de sentirse respetado, porque si no genera desconfianza, inseguridad, minusvalía y conductas que van a dificultar evidentemente cualquier tipo de acción. ¿Cómo podemos promover el respeto? A través de la escucha. No arrebatarse el tiempo de intervención de uno o del otro y poder darles a ambas partes el tiempo necesario, ¿no? Proporcional para poder ser escuchados y para poder nosotros darle el valor a las opiniones que están derivándose para promover el hacer, el decir y pues evidentemente sin ofender los valores o creencias de la otra parte. ¿Ok? Está esta cuestión, ¿no? De generar también el entusiasmo sobre aquello, pues evidentemente que se ha logrado. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Vámonos con más elementos dentro de las expresiones del conflicto. Ok.
Estas expresiones para poder lidiar con el conflicto son las siguientes, ¿no? La enuncio y entonces hago exactamente como el apunte, ¿no? De las palabras claves que lleva exactamente cada una de las expresiones que necesitamos considerar en el conflicto. Ok, una de las expresiones del conflicto es conciencia de sí mismo. Ok, la conciencia de sí mismo es el pilar de conocerse y de cómo se va a responder a los demás. ¿Ok? Otra expresión del conflicto, empatía. ¿Ok? Tenemos conciencia de sí mismo. Otra expresión del conflicto es exactamente empatía. La empatía es darse el tiempo suficiente. Empatía no es ponerse en los zapatos del otro. No hay forma y no hay manera. Porque aquello que se ha vivido a lo largo de las etapas de desarrollo han tenido circunstancias diferentes, entes psicosociales diferentes y procesos completamente diferentes. Entonces, esto de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, es inocuo. La empatía es darse el tiempo necesario para poderse interesar lo suficiente en el punto de vista del otro. ¿Sí quedó claro? La empatía, olvidémonos, no nos ponemos en el zapato de nadie. No hay forma. Empatía es darse el tiempo suficiente para interesarse lo suficiente en el punto de vista del otro. Esa es la empatía. Okay. Otra de las expresiones del conflicto es el optimismo. El optimismo va a permitir ver cualquier fracaso o cualquier error como algo remediable. ¿Okay? El optimismo es ver cualquier fracaso o cualquier error como algo remediable. Y esto definitivamente es con lo que vamos a tener que estar trabajando en todo momento, ¿de acuerdo? Porque en muchas ocasiones se echan en cara, ¿no? Una parte a la otra, el por qué se fracasó o los errores. Okay. Es la forma de permitir ver tanto lo uno como lo otro como algo remediable, ¿ok? El optimismo mantiene la motivación, esto que quiere decir mantenerse en movimiento y no generar agobio, ¿ok? Otra de las expresiones del conflicto exactamente es a través de la perseverancia, ¿ok? Entonces, la perseverancia es esta habilidad que se tiene, el empeño que se tiene de culminar una tarea, un objetivo, hasta que se obtiene la satisfacción o hasta que se han agotado todos los caminos posibles para llegar a una solución. ¿De acuerdo? Esa es otra de las expresiones del conflicto. Perseverancia, habilidad y empeño hasta lograr colmar exactamente todo para satisfacción de la necesidad o del objetivo que se persigue. Otra de las expresiones del conflicto, control de impulsos. Los impulsos están estrecha e íntimamente relacionados con los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia de la percepción y de la sensación? Habíamos visto. La percepción es toda la información que tenemos a través de los 5 sentidos. ¿Listo? Y con eso generamos un estímulo y generamos una respuesta. Cuando ya hay un sentimiento es aquello que captamos a través de los 5 sentidos y entonces le damos un significado por la experiencia que estamos teniendo por esa emoción. ¿Ok? Ese es el sentimiento. Expresión del conflicto, control de impulsos. Esto es exactamente la forma en que se va a manifestar la conducta desbordada por el significado que se le está dando a la experiencia que se está cursando con una emoción. Okay. Otra de las expresiones del conflicto es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La capacidad que se tiene de poder modificar las metas, de poder modificar las estrategias para poder alcanzar el objetivo común. Entonces, es la capacidad de modificar, pero la única condición que se tiene es alcanzar el objetivo común.
Otra de las expresiones es la automotivación. ¿Okay? Eso quiere decir, es poder tener o generar los incentivos suficientes para poder estar en movimiento. ¿Ok? No necesitar de alguien más, no necesitar de algo más, sino saber exactamente qué nace del interior, qué incentivo tengo para seguir en movimiento. ¿Ok? Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Maestra, en el primero de las expresiones de conflicto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Son 7 o son más de 7? La primera es conciencia de sí Conciencia de mismo. sí mismo. Sí, ¿De sí mismo? ¿Es la primera? sí, sí, Ok, conciencia de sí pensé mismo es que la me había primera. faltado una. Ok, gracias. Está completo. Okay. Para cerrar exactamente este módulo, ¿no? Y tener colmados todos los elementos prácticamente de lo que es teoría del conflicto, hay una cartografía, así se llama cartografía del conflicto, que es a través del diagrama de procesos de decisión, se llama PDCP. PDCP. Okay. Voy a ir con ustedes de la mano, vamos a irlo diagramando para poder entonces esquematizar cómo se hace una cartografía del conflicto. ¿De acuerdo? Esta cartografía del conflicto se llama PDCP. Ok, cartografía del conflicto. Okay. Okay. Voy a ir con ustedes, ¿ok? Cartografía del conflicto. Esto se llama un PDCP. Cartografía del conflicto, PDCP. ¿Qué es PDCP? Por sus siglas en inglés, Process Decision Program Chart. Se los escribo. Este es Process Decision Program Chart. Entonces, vamos a hacer una cartografía del conflicto que se llama PDCP, por sus siglas en inglés, Process Decision Program Chart. ¿Ok? Esto es un diagrama. Prácticamente esto va a ser un diagrama de procesos de decisión. ¿Ok? PDCP. Diagrama de procesos de decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer precisamente con esta cartografía? Vamos a poder analizar las fases a desarrollar para la consecución de un objetivo, identificando contingencias no deseadas, estableciendo contramedidas específicas para poder contrarrestar las contingencias. ¿De acuerdo? Esto es ideal para la resolución de conflictos y para la toma de decisiones. Entonces, este diagrama que vamos a hacer es un proceso de decisión que va mostrando el grado de complejidad para alcanzar un objetivo, poniendo de manifiesto dificultades, haciendo una planificación, permite elaborar alternativas y pues evidentemente también, ¿no?, visualizar las dificultades que puedan surgir, ¿no?, de la trayectoria establecida. Entonces vamos a formular, ¿no?, los pasos necesarios para poder mediar, ¿no?, anticipando los problemas potenciales y diseñar respuestas adecuadas para poderlos afrontar. ¿Ok? Entonces, tiene 4 niveles. Fíjense bien, exactamente. Aquí los voy a ir dibujando. ¿Ok? Fíjense bien. Voy a tener que llegar a un objetivo. ¿Ok? Aquí está mi objetivo. Insisto, va a tener 4 niveles, ¿no? Voy a llegar a un objetivo. ¿Qué es lo que necesito para poder llegar a este objetivo? Necesito pasos, ¿ok? Y necesito encontrar 3 pasos. Paso 1, paso 2
paso 3. ¿Okay? Tengo mi objetivo. ¿Okay? Describo cómo es mi objetivo y para ello voy a encontrar paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ok? Bien. A cada paso le corresponde un problema probable. ¿Ok? Entonces, a cada paso le corresponde un problema probable. Objetivo. Paso 1, paso 2, paso 3. A mi paso 1 le corresponde exactamente problema probable. Al paso 2 también y al paso 3 también. ¿Ok? Entonces, como voy a encontrar un problema probable para cada uno de mis pasos, necesito identificar contramedidas. Contramedidas. A cada problema probable voy a identificar contramedida. ¿Ok? Una que sí y una que no. ¿Cómo la voy a diagramar? Observen bien cómo es la cartografía del conflicto. ¿Ok? Entonces, a cada problema probable le voy a asignar 2 contramedidas. ¿Ok? ¿Ok? Yo necesito este objetivo. Paso 1, paso 2, paso 3. Si tengo este paso 1, tengo un problema probable. Para este también tengo problema probable, igual para este. Okay. A cada problema probable le voy a encontrar contramedidas, ¿ok? Y se designan así, con X. Con X y con 0. Todas estas no son viables y estas son las que voy a ocupar para poder resolver exactamente estos problemas probables que corresponden al primer paso para poder llegar a mi objetivo. ¿Qué es lo que se sugiere? Que a cada paso le encontremos 3 problemas probables. ¿Ok? 1, 2, 3. Y a la vez 3 problemas y a la vez 3 contramedidas que no son viables y 3 contramedidas que sí son viables. ¿Sí? Y así para cada uno de los pasos que tenga. Esto es, pongamos un ejemplo básico, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo, no? Mi objetivo es aprender una lengua extranjera. ¿Ok? Listo. La que ustedes elijan. Aprender una lengua extranjera. ¿Cuál sería el paso 1? ¿Cuál sería el paso 2? ¿Y cuál sería el paso 3? Pregunta. Paso 1. Quiero aprender una lengua extranjera. ¿Cuál sería el paso 1? Buscar en dónde tomar la lengua, dónde tomar clases, ya sea en línea o en un lugar, ¿no? Podría ser el paso 1. Paso 2. Pues inscribirme para poder tomar el curso. Ok. Busco la escuela. Ok. Paso 2. Me inscribo. Paso 3. Estudiar, ir a clases. Ok. Excelente. Paso 1. Busco una escuela, ¿cierto? Okay. Sí. ¿Qué probables problemas puedo encontrar al buscar una escuela? 3. Pues que no sea de buena calidad, o sea, que los maestros no sean de buena calidad, que sea muy cara y que no esté a mi alcance, y que los horarios no se me faciliten. Excelente. Profesores, economía, horarios. Aquí tenemos 3, ¿ok? Profesores. ¿Qué contramedida puedo tener como posible solución a este problema de malos profesores? Aquí pongo mi contramedida. ¿Qué voy a hacer que sí es viable, pero que no es viable? Dentro de la economía, ¿qué puedo hacer que no es viable o qué puedo hacer que sí es viable? Me voy con el punto de economía.
muy burdo el ejemplo. Economía, no tengo la solvencia económica para poder entonces costear Robar exactamente. o pedir prestado. Es correcto, sí, ajá. Entonces, esta es una contramedida no viable, pero también la tengo que bajar aquí a mi cartografía porque es exactamente una parte que también puedo explorar, porque si yo pensé en ello, una de las partes con las que estoy trabajando en la mediación también pudo haber pensado. Es correcto. Todo lo que se nos venga a la mente, todo lo que se nos venga a la mente, se baja a una cartografía, a un PDCP. ¿Para qué? Para que aquello que pues nosotros pensamos también, alguna de las partes puede pensarlo, y entonces esto no tiene viabilidad, pero estas otras exactamente son las respuestas que voy a tener, y estas exactamente son las que voy a tomar para poder resolver estos probables problemas, para poder tener el primer paso que me lleve a mi objetivo. Si mi segundo paso es me inscribo, ¿no? ¿Qué probable problema puedo tener? Que a lo mejor no están las fechas, que a lo mejor el grupo ya está lleno y todo. Entonces, igual los bajo aquí, son mis probables problemas. ¿Qué soluciones les voy a dar como contramedidas? Entonces, resuelvo aquellas que no tienen viabilidad y aquellas que sí. Y exactamente así en mi estructura de 3 pasos. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Así es exactamente como funciona un PDCP, con 3 elementos. La psique únicamente puede resolver 2 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Le damos estructura 1, estructura 2, y con el tercero cerramos y concluimos para poder llegar a nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Si tenemos únicamente 2, nos quedamos cortos. Si que tenemos un cuarto elemento, ya empieza a generar ansiedad, malestar y un mayor conflicto, que ese no necesitamos traer exactamente a nuestra cartografía. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Con base en ello, voy a pedirles, evidentemente, en la medida de sus posibilidades y sus tiempos, que también lo bajen a papel. Así como el día de hoy empezamos, ¿no? Con esta parte del análisis multifactorial a través de las preposiciones e ir dando respuesta con cada una de ellas, hagan el mismo ejercicio. Vuelvo a insistir con algo muy básico y todo ello para poderlo ir desplegando ya a algo más elevado, más concreto y evidentemente con lo que estamos trabajando en mediación. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Con fines de evaluación, ¿ok? Voy a pedir, por favor, que este ejercicio, exactamente, lo bajen a papel, ¿no? Muy somero, muy concreto, así como lo acabamos de hacer. Palabras concretas, o sea, no a modo de resumen ni de llenar, con una palabra, exactamente, ¿no? Algo muy básico, muy sencillo, de lo cual se espera una respuesta o de lo cual se espera una solución, ¿de acuerdo? Yo para poder entonces hacer el asentamiento de la evaluación en las actas que me han pues proporcionado para poderles exactamente asignar el crédito, ¿no? En esta materia, ¿de acuerdo? Pido, por favor, igual, si me lo hacen llegar directamente a mi WhatsApp para poder tener la evidencia y poderles asignar exactamente la calificación, ¿no? Es 55, 20, 69, 18, 60, 55, 20, 69, 18, 60, listo, ahí está. Me manda la evidencia, ¿no? Académica, con fines, pues evidentemente de yo de tener el respaldo y poder entonces tener acreditación de la materia y del módulo, ¿ok? Muchísimas gracias a los presentes, Monse, José Alfredo, Luis Enrique, muchas gracias. Y pues nos vemos en algún momento que volvamos a coincidir. Para mí, como siempre digo, es un verdadero privilegio, un verdadero placer compartir siempre tiempo, espacio y pues evidentemente ideas con ustedes. Y gracias por sus valiosas aportaciones que hacen pues evidentemente estas clases muy nutridas. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Doctora. Buenas noches. Gracias, igual a ustedes. Muy buenas noches. Gracias.